35. La justicia ciega. El caso fue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el 24 de abril de 1957 dictó uno de los fallos más oprobiosos de nuestra historia judicial, con la firma de todos sus miembros, doctores Alfredo Orgaz, Manuel J. Argañarás, Enrique B. Galli, Carlos Herrera, Benjamín Villegas Basavilbaso, previo dictamen del Procurador General de la Nación, doctor Sebastián Soler. Este fallo, al pasar la causa a una titulada justicia militar, igualmente cómplice y facciosa, dejó para siempre impune la masacre de José León Suárez. Media carilla le basta al doctor Soler para dictaminar sobre los episodios que ha relatado en este libro. He aquí su opinión. De acuerdo con las manifestaciones del denunciante, el hecho que se investiga en autos habría sido llevado a cabo por personal de la policía de la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, del informe obrante a Fojas 24 se desprende que en oportunidad de los sucesos del 9 de junio de 1956, las fuerzas policiales actuaron con subordinación a las disposiciones y autoridades de carácter militar. En consecuencia, atento a lo que disponen el artículo 108, inciso segundo y tercero, y el artículo 109, inciso sexto, del Código de Justicia Militar, opino que debe declararse la competencia de la justicia militar para conocer del sub judice, destacando además que esta conclusión está reforzada por el artículo 136 del mismo texto legal, en cuanto dispone que la responsabilidad de las autoridades militares por los bandos que promulguen o los encargados de su aplicación cuando se hubiesen extralimitado en sus funciones solo podrá hacerse efectiva por los tribunales militares. Obsérvese. El dictamen no menciona siquiera la fundamental disyuntiva planteada por el doctor Güello. Pasa como sobre ascuas por todos los aspectos serios del problema. Se fundamenta en la pueril vaguedad de que la policía estuvo subordinada al ejército durante los sucesos del 9 de junio de 1956. Cosa que es falsa porque en la totalidad del 9 de junio, y puesto que durante ese día no se promulgó ningún decreto que modificara su situación, la policía no estuvo legalmente subordinada al ejército, sino al Ministerio de Gobierno de la provincia, pero que además no tiene nada que ver, aún siendo falsa, porque la denuncia de Libraga, que es la que se le plantea, se refiere a un delito cometido el 10 de junio, que es lo mismo que decir un día después, un año después, un siglo después, o es que un célebre jurista llega a creerle un ángel o un personaje de Wells para jugar así con el tiempo. En media carilla el doctor Soler se traga todo lo que durante décadas ha enseñado en sus cátedras y en sus textos. El fallo de la Corte dice: autos y vistos, considerando que los hechos que dan lugar a esta causa se imputan a funcionarios y empleados de la policía de la provincia de Buenos Aires, que actúan en la emergencia con subordinación a las disposiciones y autoridades de carácter militar, según resulta de lo informado a Fojas 24 a requerimiento de esta Corte, surge también de los antecedentes que los mencionados hechos ocurrieron con motivo del movimiento revolucionario sofocado en aquella ocasión, es decir, en circunstancias excepcionales en que el mantenimiento del orden interno constituía función militar específica según doctrina establecida en la fecha en la causa Todesco Hernando. Que en tales condiciones y con arreglo a lo dispuesto por el artículo 136 del Código de Justicia Militar y a lo dictaminado por el señor Procurador General, corresponde declarar la competencia en la causa del señor Juez de Instrucción Militar. Por ello, y lo dictaminado por el señor Procurador General, se declara la que corresponde conocer en el proceso al señor Juez de Instrucción Militar, a quien se remitirán los autos. Dije en la primera edición de este libro, sin que a nadie se le ocurriera querellarme por desacato, que el dictamen del procurador y el fallo de la Corte eran una siniestra corrupción de la norma jurídica. Quiero resumir en la forma más llana los motivos de ese dictamen, que por mi parte me creía autorizado a pronunciar. A un individuo, Libraga, se lo detiene un día en que están en vigencia las leyes ordinarias. No se lo acusa formalmente de nada, pero todavía no hay delito en esa detención. Es cierto que le dan unos golpes, olvidémoslos. La persona que lo detiene es un funcionario civil, el jefe de policía de la provincia. Es cierto que ese funcionario es además teniente coronel, que para el caso es como si no lo fuera.
No es en cuanto teniente coronel que lo detiene, sino en cuanto funcionario civil dependiente del Ministerio de Gobierno de esa provincia. Mientras está detenido, Libraga naturalmente no comete ni delito alguno. Ese día termina como todos a las 12 de la noche. Al día siguiente, no importa que hayan pasado apenas 32 minutos, ya es el día siguiente, el 10 de junio, se promulga una ley que es la ley marcial. Esa ley empieza a regir el 10 de junio. Libraga, preso desde el día antes, no la puede violar. Es como si esa ley no existiera para Libraga, ni Libraga para esa ley. Son esferas que no se tocan. Cualquier cosa que se les haga en nombre de esa ley, cualquier pena que se le inflija será un delito. Libraga está ubicado en el ámbito penal anterior a esa ley. No se lo puede juzgar ni castigar sino de acuerdo con el Código Penal vigente en el momento de su detención, que prevé garantías, defensa, un juez natural, un proceso. Ahora viene un señor, es el mismo señor de antes, el funcionario civil, el jefe de policía, que ha sufrido una transformación tipo Dr. Jekyll and Mr. Hyde y llega convertido en autoridad militar, para la cual su grado de teniente coronel, que antes era indiferente, ahora le sirve. Este señor no puede ignorar que él, civil, ha detenido a Libraga, civil, y que sus relaciones están absolutamente congeladas en ese plano, que ha detenido a Libraga en un tiempo civil, que regido por el código y solo puede tratar con él en ese plano, que cualquier transgresión que él cometa a esa norma obvia tendrá que ser juzgada en ese mismo plano, que es inabandonable, o sea, tendrá que ser juzgada por un juez civil. Porque ese tiempo de las relaciones civiles entre autoridad y meros ciudadanos no se extingue al ocurrir una subversión, a lo sumo la subyace. Los dos tiempos se superponen, pero no se pueden mezclar. Este funcionario civil no puede actuar como autoridad militar sobre alguien a quien ha detenido en cuanto funcionario civil. Sin embargo, actúa, lo manda matar, pero es evidente que cuando actúa, cuando ordena matar a Libraga, sigue actuando como funcionario civil, aunque él crea lo contrario, porque esa es su única forma posible de relación con ese detenido. Si en esa relación delinque, tiene forzosamente que ser juzgado como funcionario civil. No es una ejecución lo que él ordena, es un asesinato. Supongamos que para ver más claro que en este interregno de la metamorfosis provocado por la subversión, este funcionario convertido en autoridad militar aprovecha la situación para cometer un delito cualquiera, asaltar un banco, asesinar a un acreedor. ¿Será luego juzgado por la justicia militar? Me parece evidente que no. Su carácter doble de funcionario civil y autoridad militar no le impide cometer un delito, regido por el Código Penal, que ha de ser juzgado por ese mismo código. Ahora supongamos lo contrario, supongamos que la mera promulgación de la ley marcial le da a un jefe de policía sobre todas las personas previamente detenidas en las comisarías, etc., la misma autoridad ilimitada que Fernández Suárez ejerció sobre Libraga. Este señor entonces puede asesinar a todos los presos confiados a su custodia y luego, si la cuestión llega a plantearse, ser juzgado por un tribunal militar, es decir, por sus colegas y camaradas embarcados en su misma facción y acaso culpables de similares hazañas. ¿No ha ocurrido así? ¿Acaso el teniente coronel Abraham González, juez militar, sancionó al teniente coronel Fernández Suárez o divulgó siquiera algún resultado de ese juicio? Quiero que se me diga qué diferencia hay entre esta concepción de la justicia y la que produjo las cámaras de gas en el nazismo. Ahora volvamos a Libraga. Cuando este hombre sube preso a un colectivo a las 23:30 del 9 de junio, está, a pesar de todo, protegido por el artículo 18 de la Constitución, que dice que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. ¿Qué hace Libraga para perder estos derechos? Nada, y sin embargo los pierde, y está en otra de las fases de la monstruosidad jurídica convalidada por el fallo de la Corte y por el juicio militar, que son piedras de un mismo camino, porque en 1957 no hacía falta ser un genio para saber que el teniente coronel González no iba a encontrar culpable al teniente coronel Fernández Suárez.
Esa, pues, es la mancha imborrable que salpica por igual a un gobierno, a una justicia y a un ejército. Que los detenidos de Florida fueran penados y con la muerte y sin juicio y arrancándolos a los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa y en virtud de una ley posterior al hecho de la causa y hasta sin hechos y sin causa. No habrá ya malabarismos capaces de borrar la terrible evidencia de que el gobierno de la Revolución Libertadora aplicó retroactivamente a hombres detenidos el 9 de junio una ley marcial promulgada el 10 de junio, y eso no es fusilamiento, es un asesinato.